Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Torres, el anfitrión del programa Lecciones que Transforman, y les doy la bienvenida un día más para estudiar la palabra de Dios. Qué alegría es para mí reencontrarme diariamente con usted. Es una alegría, porque no hay nada mejor que abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios, escuchar sus consejos, escuchar su guía. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente cuando usted diariamente escucha la palabra de Dios? ¿Puedes dejarme un comentario allí contándome cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido esta semana en la jornada de estudio de la Biblia aquí en Lecciones que Transforman? Vamos, anímate, escribe un comentario allí, cuéntame, date un tiempito, ¿sí? Y de paso quiero agradecerte porque tú separas un tiempo especial en tu vida de manera diaria para encontrarte con Dios a través de este programa. Porque en este programa nosotros estudiamos la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, es Dios quien nos está hablando. Yo solamente soy un instrumento de Él, amigos. Sí, un instrumento. Por eso digo que en este programa escuchamos la voz de Dios. No mi voz, sino la voz de Dios, porque yo leo la Biblia, porque yo tomo lo que está en la Biblia y le comparto a usted. Así que tenga la seguridad que usted no pierde tiempo al separar un momento en su vida de manera diaria para escuchar este programa, para escuchar el repaso de la Biblia a través de la guía de estudio, a través de la lección. Así que felicitaciones por eso. Gracias también porque usted comparte cada día estos estudios, estos videos. Qué lindo. Yo felicito a los que ya tienen ese hábito bonito de no solo escuchar, no solo aprender, sino también compartir. Muchas gracias. Y si todavía tú no eres parte de la familia de Lecciones que Transforman, recién te estás uniendo, tal vez has visto por allí en la semana, alguien te compartió, entraste y te gustó, pues suscríbete. Suscríbete, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Suscríbete a la página de Facebook y también al canal de YouTube. ¿Por qué te pido que te suscribas? Porque si te suscribes, cada vez que publicamos un video, cada vez que estudiamos, te va a llegar una notificación, te va a avisar de que ya el video está listo para mirarlo y para compartirlo. Por eso es importante. Y también, si puedes, haz un esfuercito más para poner un like ahí, ¿sí? Un me gusta, un disfruta, porque eso muestra a las plataformas de las redes sociales de que este video es importante, porque le gusta a la gente. Entonces, las redes sociales nos ayudan a difundir el mensaje. No es por gusto que yo le pido a usted que se suscriba y también ponga un like y deje sus comentarios. No es por gusto, es para que este ministerio continúe creciendo por la gracia de Dios. ¿Sí? Muy bien, hemos llegado hoy al viernes 11 de agosto. Y como todos los viernes, la sección aquí en la guía de estudio se llama Para estudiar y meditar. Generalmente, en esta sección, el autor divide en dos partes el estudio. La primera parte, él hace un comentario que es un poco un resumen de lo que esta semana se ha visto. Y la segunda parte son preguntas para dialogar. Y hoy hay 3 preguntas para que podamos compartir, responder y ayudar a que nuestro aprendizaje pueda ser más fructífero. ¿Sí? Así que vamos entonces a entrar al estudio y no sin antes hacer una oración. Yo le invito allí a inclinar su rostro para orar. Querido Dios, qué bueno es estar aquí reunidos para estudiar tu palabra un día más. Te agradezco, Señor, que mis amigos y hermanos nuevamente han hecho un alto en su trajín de vida, en sus actividades, para poder escuchar tu voz, para poder seguir aprendiendo, creciendo en ti, Señor, como estudiamos ayer. Acompáñanos, por favor, ilumina nuestra mente, te ruego en el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, amigos, la sección de hoy es para estudiar y meditar. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio. Dice así: dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 9. Tome su Biblia allí y leamos. Y dice: y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra? Amigos, aquí aparecen dos términos en este versículo: subió y descendió. Dos términos que son de paso opuestos, ¿no? Subió y descendió. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el texto, la versión Reina Valera 1960, y en este caso es la Reina Valera 2000, que tengo aquí en mis manos, da la impresión de que primero Jesús, porque está hablando de Jesús aquí, descendió y después subió. Sin embargo, esta semana hemos aprendido que el orden no es de esa manera. El orden es: primero subió y luego descendió. ¿Qué es lo que descendió? Eso es lo que el autor nos va a explicar ahora. Mire lo que dice. Algunas traducciones indican que el descenso se produce antes que el ascenso. Otras versiones con expresiones similares son la Reina Valera 1960, la Reina Valera actualizada, la traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy, y así. Varias traducciones o versiones de Biblia dan la impresión al traducir que primero descendió, luego ascendió. Otras traducciones siguen el texto griego, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Y aquí menciona primero ascendió y después descendió. Otras versiones similares son la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de Jerusalén. Lo que permite la opinión expresada en la lección del martes, de que debe seguirse el orden narrativo del Salmo 68, 18, en que primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo al cielo, el ascenso, seguido del descenso en el Espíritu Santo. Recuerden eso, ¿no? Primero Cristo ascendió, fue exaltado en el cielo, y luego el Espíritu Santo descendió con poder a la iglesia primitiva para que ésta pueda predicar con todo entusiasmo, con toda fuerza, y a ese acontecimiento se le conoce como el Pentecostés. ¿Sí? Recuerden que el poder del Espíritu Santo se mostró como lenguas de fuego, dice Hechos, ¿no? Capítulo 2, lenguas de fuego. Tremendo. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro, amigos. El primero, Jesús es exaltado en el cielo. Esa exaltación le da la facultad de brindar dones, llenar de dones a su iglesia. Por eso el texto dice en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Llenar, está hablando de llenar con sus dones a su iglesia, a su pueblo. Se entregó, así como se entregó él a sí mismo, también entregó por completo todos sus dones. No se midió para nada. Por eso los dones existen en su pueblo, existen en esta iglesia. Muy bien, entonces eso queda claro, ¿está bien? La explicación de Efesios capítulo 4, versículo 9. Ahora vamos a la segunda parte, a la segunda frase que dice,
llevó cautivos consigo. Al citar Salmo 68:18 del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, una traducción griega antigua del Antiguo Testamento, Pablo utiliza una frase en Efesios capítulo 4, versículo 8 que dice literalmente, llevó cautiva la cautividad. ¿Está en su versión así? Bueno, aquí en la versión 2000 no está así, pero en la versión 1960, Reina Valera, sí está, que dice, llevó cautiva la cautividad. Pero que está ampliamente aceptado que significa tomó como prisioneros a un grupo de cautivos. Así también está en otras traducciones, en otras versiones de la Biblia. ¿Cómo? Tomó como prisioneros a un grupo de cautivos. Los adventistas del séptimo día, amigos, a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo en su ascensión a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección. Ustedes saben que Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, nos muestra de que cuando Jesús resucitó, muchas personas más resucitaron. Y cuando Jesús ascendió al cielo, ellos se fueron al cielo para vivir ya por la eternidad con Él. Entonces, a eso se refiere principalmente cuando dice llevó cautiva la cautividad. Es decir, llevó esa primicia de resucitados al cielo. Entonces, estos constituyen la gavilla mecida, primicias de los redimidos que él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Pero alternativamente, dice el autor, en consonancia con Colosenses capítulo 2, versículo 15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, Satanás y los ángeles malignos representados como cautivos derrotados. También se puede interpretar de esa manera, tomando Colosenses, como dice acá, capítulo 2, versículo 15, ¿no? Que simbólicamente Jesús lleva su victoria, ¿sí?, ante los malignos, ante Satanás, y esa victoria significa que estos están cautivos, presos. Ya no pueden hacer nada porque el victorioso es Cristo Jesús. Entonces, de esta manera podemos ya entender si hubo alguna duda por allí, porque no lo tocamos, ¿no?, profundamente en la semana estos dos puntos. Pero eso es lo que significa según el autor y nosotros estamos de acuerdo con eso. Vamos entonces a responder las preguntas para dialogar. Preguntas para dialogar. La primera pregunta dice, compara la lista de dones espirituales en Efesios capítulo 4, versículo 11, con las listas de 1 de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11 y 27 al 30. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8 y 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras? Bueno, amigos, yo les mencioné que Efesios capítulo 4, versículo 11 no son los únicos dones que el Señor brindó a su iglesia. Hay muchos más y Pablo menciona en Romanos, en Corintios, ¿sí?, y también en 1 de Pedro, el apóstol. Pedro menciona algunos dones más. Y yo les presento en la pantalla esa secuencia de dones. Miren, un cuadro. Ahí está apareciendo en su pantalla. Básicamente estoy compartiendo 4 columnas allí, donde usted encuentra 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, luego 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, y Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Ahí están. Entonces, usted puede notar los dones que existen en cada texto. La pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes encuentras? Bueno, vamos a ver. En la primera columna están los dones sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. En la segunda columna está apóstoles, profetas, maestros, milagros. Mire, ahí está una similitud con la primera columna, milagros. Sanidad también está, igual que en la primera. Ayuda, administración, lenguas también está igual que en la primera. ¿Se dan cuenta?
Ahí están las similitudes. Vamos a la tercera columna. Apóstoles. Aquí hay una similitud con la segunda columna. 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31. Luego profetas, igualito. Evangelistas. Evangelistas recién aparece aquí, no está en Corintios. Pastores tampoco está en Corintios. Y maestros. Maestros sí está en 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31. Ahí está, mira, similitudes y diferencias. Y en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, la cuarta columna, está profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Hay nuevos dones, ¿no? Aunque profecía también ya apareció anteriormente, servicio también, pero los demás están nuevos. Fíjense. Entonces, de esta manera podemos notar las similitudes y las diferencias. Entonces, amigos, definitivamente el Señor brindó todos sus dones, sin ninguna duda, todos sus dones. No hemos leído también Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 4, versículo. No he puesto allí en la columna, en el cuadro, pero vamos a leerlo, ¿sí? Para que no quede duda. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre, ¿sí? Para que todo Él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y los siglos. Fíjense acá aparecen dos cosas, el habla y el ministerio. Qué interesante. Muy bien, entonces hemos respondido la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: en la clase conversen sobre alguno de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy. Observen cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por esos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Amigos, esta semana hemos hablado de eso también. Como el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, nos advierte para no ser niños fluctuantes y seguir errores, engaños, sino mantenernos firmes estando conectados a la cabeza que es Cristo. Así lo menciona, ¿no? Vamos a leer eso en el versículo 14. Dice: para que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, hablando de doctrinas falsas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Fíjense, Entonces la pregunta dice: conversen sobre algunos de los vientos que soplan en la iglesia hoy, los vientos de doctrinas, las doctrinas falsas. Miren su pantalla, yo le comparto aquí algunas de ellas. Por ejemplo, y yo mencioné en la semana eso, el universalismo, el amor libre, la última generación, el relativismo cristiano, etc. Amigos, todas estas doctrinas que yo acabo de mencionar y ustedes vieron en la pantalla, son doctrinas que están entrando, falsas, que están entrando a la iglesia. El universalismo menciona que todos se van a salvar, que Dios es amor y que Él no va a destruir a nadie porque Dios no es un Dios de destrucción. Pero eso no enseña la Biblia. No enseña la Biblia. Y no voy a hablar ahora en forma detallada de estos puntos, solo estoy mencionándoles. Ustedes pueden investigar luego en qué consiste esta teología del universalismo. Luego el amor libre. Yo puedo amar a cualquiera de la forma que quiera. Eso también ya hablé en la semana, ¿no? ¿Sí? Esta idea está fundamentada en la ideología de género, ¿no? Que el Señor ama a todos, ama también a los homosexuales y puede entrar ese homosexual así como está al cielo, sin ningún problema. No, amigo. Es verdad que Dios ama a esa persona, pero no ama su homosexualidad, ese mal hábito,
esa costumbre errónea. No, eso es pecado. Él ama a la persona, pero no ama ese pecado. Aborrece el pecado. Y él tiene que dejar ese pecado con el poder del Espíritu Santo. Cuando él abra su corazón, será transformado para que entre al reino de los cielos. No puede entrar así. Pero no dicen, no, hay que aceptar a todos, todo y todos van a entrar al reino de los cielos como están. Eso es falso. Amor libre no es así. No, ese amor no existe. Luego también mencionamos la última generación, los que van a quedar vivos antes de que Cristo venga, van a ser perfectos. No van a cometer ningún pecado. Serán puros, dicen los que predican eso. Y eso no es correcto, amigos, porque la pureza, la perfección, la inmaculada vida recién la vamos a recibir cuando Cristo venga y sea transformado este cuerpo corrupto en incorruptible, dice 1 Corintios 15. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Recién allí el pecado ya no existirá en nuestra vida. Pero no, amigos, antes de que Cristo venga. No. Pero hay una enseñanza que sí. Sí, podemos ser perfectos como Cristo fue perfecto antes de que Cristo venga. Eso es falso. No es. Hay mucho que decir y hablar de eso, pero no lo vamos a hacer hoy por factor tiempo y porque no tiene mucho que ver ahora. Y también el relativismo cristiano. No, ya cada uno tiene su verdad. Sí, cada uno puede hacer lo que quiere, ya, y tienes que respetar esa idea. Así dicen, ¿no? Tú respétame, yo entiendo así la Biblia y así debe ser, pues. Y así debe ser, respétame. Dios me respeta y tú tienes que respetarme. Ese es el pensamiento. Y también está el relativismo cristiano. Esta creencia consiste en que yo puedo estudiar la Biblia, entenderlo así, y bueno, esa es mi verdad. Y si tú lo entiendes de diferente, bueno, esa es tu verdad. Cada uno tiene su verdad. No, eso es falso. Hay una sola verdad. Es la palabra de Dios. Y hay normas, reglas de interpretación de la Biblia que debemos respetar para que podamos entender correctamente la Biblia. Eso es importante. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Amigos, en la iglesia podemos levantar clases bíblicas, participar de la escuela sabática, realizar series de predicaciones doctrinales de la Biblia y muchas otras cosas más para protegernos. Y lógicamente que en casa nosotros también necesitamos estudiar la Biblia de manera personal, nuestro culto personal. Lo que usted está haciendo aquí diariamente, conectarse a lecciones que transforman para estudiar la Biblia, le ayuda también a crecer espiritualmente y a protegerse de los engaños. Es importante entonces que usted participe del estudio de la Biblia de esta forma. Ahora vamos a la tercera pregunta, que dice: Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad, pero nosotros, ¿procuramos la unidad a toda costa? En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Analicen. Amigos, contraproducente significa que en vez de ser bueno, se vuelve malo. Cuando la unidad, en vez de ser bueno, es malo. Cuando no está basado en la palabra de Dios. Cuando toda idea de unidad no está basada en la Biblia, es totalmente mal. No todas las unidades son buenas, por si acaso. Cuando los gobiernos se unen, por ejemplo, se ponen de acuerdo para destruir a otro país o a otros países, esa no es una buena unidad. ¿Se dan cuenta? Es contraproducente. Otro ejemplo, cuando unos delincuentes se juntan para ir y hacer daño, para asaltar, para lastimar a alguien, para matar, se ponen de acuerdo, ¿no? Ustedes van a hacer esto, lo otro, unidos. Esa unidad no es buena, es contraproducente. Entonces, no toda unidad es buena. ¿Qué unidad es buena? La que está basada en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso yo les comparto mi respuesta. Miren, en el momento en que la unidad deja de estar basada en los principios bíblicos,
se vuelve contraproducente. La unidad basada en ideas y planes humanos causará maldición en vez de bendición. Así es, amigos. Entonces, toda unidad tiene que tener base la Biblia, los principios bíblicos. No cualquier unidad es buena. Cuidado, porque en los últimos días también dice la Biblia, Apocalipsis, que se levantarán naciones, iglesias y se unirán. ¿Para qué? Para regir y también para hacer cumplir mandatos humanos antes que mandatos divinos. Cuidado con eso, cuidado con unirse a eso. Toda cosa que esté en contra de la Biblia es para rechazarlo. No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, amigos, hermanos, de esta manera finalizamos entonces la semana de estudio de la lección número 7. Una lección extraordinaria, linda, que nos edifica, nos ayuda, nos construye. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido en esta semana. ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra un día más. Queremos, Señor, que tú nos des fortaleza para ya practicar esto, hoy mismo, practicar lo que hemos aprendido. Señor, transforma nuestra vida y únenos a ti, únenos a tu palabra. Queremos eso, Señor, en el hogar, en la sociedad, en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que tengan un feliz sábado junto con la familia, junto con la iglesia, y que el Señor nos bendiga y nos dé la oportunidad de iniciar una nueva semana de estudio el domingo. Lección número 8. ¡Qué maravilloso! La siguiente parte del capítulo 4 estudiaremos. La vida ahora, la vida práctica del cristiano. ¿Cómo debe ser? Debemos vivir como Cristo. ¿Cómo? Lo descubriremos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao, nos vemos y gracias por todo y comparte este video. Hasta luego.